Muy buenos días, amigos, amigas, les saluda Patricio Proaño. Estamos transmitiendo a través del canal de YouTube Munay TV, propiedad del licenciado Germán Muenala. Está en su programa Informalmente Con. Y el día de hoy queremos presentar y agradecer la benevolencia de habernos aceptado la invitación que le formuláramos al doctor Antonio Pozo Salgado, un imbabureño conocido en todo el país, fue asambleísta, un político, pues que a lo largo y ancho del país su nombre es realmente conocido. Bienvenido, Antonio. ¿Cómo te va, Cholo? Bueno, muchísimas gracias por invitarme. Yo quisiera aprovechar la ocasión para expresar la felicitación sincera a mi buen amigo Germán Muenala por haber impulsado este programa que me parece muy valioso y sobre todo en este escenario natural, en el ícono del desarrollo del comercio de Otavalo, como es la Plaza de Ponchos. Gracias por darme este privilegio de participar en esta entrevista. Y gracias a ti porque las palabras iniciales, cuando hace pocos minutos arribaste a este lugar, solamente tú, Patricio, eres capaz de distraerme de la agenda del sábado, porque es sagrado, hago deporte. Evidentemente los sábados son destinados pues a mi actividad deportiva, sobre todo del ecuavóley. Mañana tengo fútbol, en cambio. Siempre nos reunimos con mis amigos en mi canchita que tengo en Imbaya, en la parroquia rural de Imbaya. Ahí están todos ellos haciendo deporte, pero yo madrugué hoy. Desde las 7 de la mañana ya jugué 2 partidos y vine acá. Y luego de la entrevista me reintegro al deporte. Allá, perfectamente. Bueno, estamos a un año y una semana, de la posesión de Lenín Moreno como presidente de los ecuatorianos. Normalmente se escucha que este es un gobierno de transición. Y bueno, vamos a ver qué pasa en el 2021, que también vamos a tocar si el tiempo nos da. ¿Qué sabor te queda? ¿Cuál es tu análisis respecto de este año de gobierno? Bueno, yo creo que en este año de la presidencia de Lenín Moreno hay algunos cambios sustantivos en la política nacional, que evidentemente se sienten a lo largo y ancho del país. Se ha superado desde mi punto de vista esa época del autoritarismo, se ha superado el hiperpresidencialismo concentrador de todos los poderes ejecutado por el Correato. Adicionalmente pues se respira un aire de mayor libertad, de libre expresión en la gente. Antes tú no podías criticarle duramente al gobierno anterior porque inmediatamente desde la sabatina daba las orientaciones a los jueces para que te persigan, para que te encaucen desde el punto de vista penal y te acusaban de todo, hasta de terrorismo, y desde ese punto de vista pues la gente estaba enjuiciada. Yo creo que esas cosas han cambiado, hay un nuevo estilo de gobernar con mayor tolerancia por parte de Lenín Moreno, evidentemente eso es bueno, y mira que solamente el cambio de estilo va determinando otro tipo de cosas positivas para el Ecuador. Por ejemplo, baja el riesgo país inmediatamente. Vienen las inversiones. Se produce un crecimiento económico, aunque sea pequeño, de 2 puntos del PIB, lo que no ocurría en el Correato, donde tuvimos recesión económica de menos 3.5%, al menos desde el 2015 hasta el 2017. Entonces, estos hechos van determinando los cambios de conducta de la gente con un gobierno que es absolutamente diferente. Mira, ahora se ha recuperado también el espíritu de la fiscalización, que estaba archivado en la década farreada. La fiscalización ahora está ya presente. Hay algunos sujetos ladrones de los fondos públicos que ya están presos, otros están prófugos de la justicia, otros encausados. Eso es bueno, pero no solamente que se los encauce y se los aprese, sino que hay que hacerles vomitar lo que se han robado.
Dicen los entendidos que son alrededor de 60.000 millones de dólares que se robaron estos sujetos en el Correato. Eso tiene que recuperarse, porque de nada serviría la lucha anticorrupción si esa plata no se recupera en beneficio de los ecuatorianos, que son los auténticos dueños de esos recursos. Estas son las cosas positivas, pero también veo yo aspectos todavía negativos en el actual gobierno. ¿Cuáles? Por ejemplo, sigue la presencia vigente de correístas en el gobierno de Moreno. Si eso no se da cuenta a Lenín Moreno, yo creo que él está complicándose la vida. Le pueden serruchar el piso, le pueden hacer la casita y complicarle la vida más adelante. Ejemplos: Alcántaro. Ahí está la canciller de la República con una política internacional desastrosa. Una piedra en el zapato, quizá. Es una piedra en el zapato. Ahí está esa ministra de Justicia. Correístas, pero anestesiados. Yo no sé cómo los mantienen. Se los recicla. Esto verdaderamente es terrible para el presidente Moreno. Y él ya tiene experiencia de que sí puede rodearse de gente no necesariamente politizada, como el caso del Consejo de Participación Ciudadano Transitorio, presidido por un ilustre imbabureño como es Julio César Trujillo, con gente proba desde el punto de vista de su ética profesional, que le está dando lustre al país ahora, reinstitucionalizando al país, recuperando la democracia que ha sido vulnerada durante la década farreada. Entonces ese es un tema muy grave que, si no lo soluciona brevemente el presidente Moreno, lo puede complicar la conducción de la política estatal en los próximos tiempos, quién sabe, más temprano que tarde. A ver, dos cosas, Antonio. Estamos con el doctor Antonio Pozo Salgado. Parece que le miras hasta en la sopa y te refieres a Correa, aunque no se te pregunte respecto de él. Este programa es informal. Y segundo, respecto del riesgo país, María Elsa Viteri subió el riesgo país. Con el nombramiento del nuevo ministro se baja el riesgo país. Eso también hay que puntualizar, y hay algunos sectores que dicen que el actual gobierno está yéndose para la derecha. Mire, eso a mí personalmente me tiene sin cuidado lo que pueda pensar la gente con el nombramiento, por ejemplo, del actual ministro de Economía y Finanzas, que proviene, cierto, es del sector productivo. Pero está bien que esta gente también se moje el poncho, pues. A veces han estado desde la otra orilla simplemente criticando y buscando beneficios para sus sectores. Ahora que se moje el poncho y que nos dé a conocer cuáles son las medidas pragmáticas que ellos quieren implementar en beneficio del desarrollo del país, y sobre todo en una época tan crítica, porque la crisis económica persiste. Recordemos que la herencia del Correato es tan terrible. Tenemos 70.000 millones de dólares de deuda externa. 70. ¿Quién ha determinado esa cantidad, Antonio? Ya acaba de ser determinada por la propia Contraloría General del Estado y una veeduría de personalidades políticas y de economistas de primera línea de este país. En el Correato se escondieron las cifras. Es decir, se maquillaron las cifras. Se maquillaron. Pues hay un techo que permite la Constitución y la ley para el endeudamiento. Se superó eso porque dijeron que definitivamente no. E inclusive a inicios de este gobierno se dijo que eso no había ocurrido. Eso es completamente falso. Acaba de comprobarse a través del ente de control que la deuda superó solamente en la época del correísmo los 62.000 millones de dólares. Y el techo contemplado y concebido por la Constitución y el Código de las Finanzas Públicas es apenas del 40% del PIB y se subieron al 62%. Lamentablemente, ahora, en la época también de Lenín Moreno, sigue el proceso de endeudamiento externo agresivo. En un año hay 8.500 millones de dólares adicionales de deuda. Entonces esto es terrible. Estamos cayendo en la época de los chulqueros, es decir, se nos vence el plazo para pagar el monto de una deuda y hay que acudir inmediatamente a otro chulquero para que nos preste dinero en condiciones verdaderamente alarmantes para seguir cubriendo los montos de la deuda. El Ecuador necesita año tras año 10.000 millones de dólares para cubrir solamente con los pagos de capital e intereses de la deuda. Un monto que es superior al presupuesto de educación, al presupuesto de salud, al presupuesto de bienestar social y seguridad nacional. Imagínate, esto es increíble y eso tiene que frenarse. Ahora, por ejemplo, en el planteamiento económico del presidente Moreno,
Hay algunas cosas buenas, que se está incrementando la posibilidad de las inversiones, la reapertura del aparato productivo, hay un crecimiento en el precio del petróleo, se quiere crear un fondo de estabilización que fue eliminado en la época del Correato. Eso es bueno para que no nos coja como en el terremoto. En el terremoto de hace más de 2 años, se acabaron todos los fondos de contingencia y le cogieron al país con los bolsillos vacíos, con el pantalón. Y se distrajeron fondos también. Pero por supuesto, con el pantalón en los tobillos. Imagínate, eso es realmente terrible lo que ha ocurrido y lamentablemente eso no se corrige. En el plan económico del actual gobierno se autoriza la remisión del pago de intereses, multas y recargos a todos los grandes empresarios endeudados en este país. Eso es terrible. ¿Por qué? Porque se está beneficiando a los morosos, a los irresponsables, afectando, eso sí, a la gente que paga cumplidamente sus obligaciones, y eso me parece que no es correcto. Ya es costumbre en este país que esos pícaros, los grandes empresarios, se dediquen a que les condonen sus deudas. En cambio, la gente común y corriente, tú, yo, el comerciante pequeño que está aquí al lado, si no pagamos nuestros impuestos, nos mandan a la cárcel. Estamos con el doctor Antonio Pozo Salgado en este programa de YouTube Munay TV, el espacio informalmente hoy con el ex asambleísta Antonio Pozo Salgado. Se habló mucho de la cirugía mayor y la gente como que fincó esperanzas, fincó sus sueños en que eso iba a ocurrir. ¿Realmente ha pasado lo de la cirugía mayor contra la corrupción? ¿Hay algún indicio que lleve a pensar a los ecuatorianos que la ruta del dinero pues sí está llevándonos a recuperar tantos, según nuestro invitado, miles de millones de sucres, de dólares, que salieron del país? Bueno, la cirugía mayor sigue siendo un eslogan. Lo que ha existido es una cirugía muy pequeñita, muy menor. La cirugía mayor toda la gente estamos esperando. Esa cirugía menor está expresándose ahora, no tanto por las acciones del gobierno, sino la del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, presidido por el imbabureño ilustre Julio César Trujillo. Ese es el que está llevándoles a sus casas a todas estas autoridades de control que tanto daño le hicieron al país, que fueron pues los adláteres del correísmo. Evidentemente eso va a ocurrir. Este momento el Consejo Transitorio está en el proceso de evaluación y de cesación en los cargos a todas las autoridades correístas nombradas en la década farreada. Luego tienen también la tarea, ojalá tengan tiempo, para dedicarse a atacar a la corrupción, porque esa es la función fundamental del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que durante 10 años no hicieron absolutamente nada. Solamente se dedicaron a armar unos concursos mañosos para nombrar a los correístas en las diversas funciones del Estado. Si tienen tiempo ellos, definitivamente vamos a ver que la cirugía mayor puede hacerse presente, pero con la presencia del Consejo Transitorio presidido por Julio César Trujillo. Como dije hace unos instantes, a los ecuatorianos no nos interesa solamente que estos ladrones de los fondos públicos, algunos estén en la cárcel, otros prófugos de la justicia. Lo que nos interesa es que devuelvan lo robado. Si no devuelven lo robado, la lucha anticorrupción no tiene sentido. A propósito del doctor Julio César Trujillo, yo creo que sería una verdadera grosería dudar de su integridad moral, dudar de su honestidad, pero no está excediéndose, doctor Antonio Pozo, en sus funciones. Más o menos es lo siguiente: si antes se decía que en una sabatina se dictaban sentencias, ahora pues como les llaman a juicio o les llaman a que informen, pero la suerte está echada, por ejemplo, del Consejo de Chalc, ¿no? Del Consejo de la Judicatura. Bueno, en absoluto están excediéndose en sus funciones. Ellos están cumpliendo un mandato popular del 4 de febrero pasado. Fue tan amplio ese mandato que le entregó el pueblo al presidente Moreno para que designe a este Consejo de Participación Ciudadana transitorio. No está excediéndose realmente. De ninguna manera. De ninguna manera. Porque el mandato popular está por sobre la propia Constitución y las leyes particulares y las leyes secundarias.
Lo que están haciendo ellos es cumpliendo ese mandato popular. Tienen la potestad que les entregó la pregunta número 3 y sus anexos para evaluar a todos estos pícaros del correísmo y cesarlos, de ser el caso, como en efecto está ocurriendo, por el incumplimiento de sus funciones. Ellos en ningún momento se están excediendo en sus tareas. Lo que pasa es que los afectados están con ese cuento, que van incluso a apelar a organismos internacionales. Que vaya pues ese famoso defensor del pueblo a apelar en los organismos internacionales a ver qué le dicen, a ver si un organismo internacional puede irse en contra de la voluntad popular. Vea que acudió el propio Correa acudió a la Corte Internacional de Derechos Humanos a decir que la consulta del 4 de febrero era inconstitucional, y la Corte, donde él tiene un delegado que se ganó con $1 millón que lo regaló a ese organismo, le dijeron: no señor, usted está equivocado, el pueblo ecuatoriano se lo respeta cuando el resultado de su voluntad esté expresado en las urnas. Una de las cuestiones que ha recibido no precisamente el beneplácito de los ecuatorianos es el manejo de la política exterior, y tú ya te referiste algo al respecto, pero sí quisiera que profundices el papel de la canciller Espinosa, pero también las declaraciones no son un poco ingenuas de nuestro presidente, en el sentido de que yo confié en otras, palabras más, palabras menos, yo confié en la canciller, y en el asunto de Assange, medio como que se lava las manos, es cuestión de ella. A ver, este es un tema muy delicado. Delicadísimo. Esto y lo de la frontera. Esto es sumamente delicado. Por ejemplo, el presidente Moreno que esté lavándose las manos, que es tema de la canciller, eso no es así. Si revisamos la Constitución de la República, ahí nos damos cuenta que el responsable fundamental de la política internacional es el presidente de la República, no la canciller o el canciller. Porque finalmente es el que firma. Él firma un decreto. Y el presidente de la República es quien dirige la política internacional. Así es. Por ejemplo, para la naturalización, para declararle ecuatoriano a este sujeto, Assange. Nacido en Chiriaco, creo, ¿no? No, este es es australiano, pero no, pues según la cédula le dicen que es oriundo de una de las parroquias, Chiriaco, alguna cosa eso de es gravísimo, ¿no? En política internacional, porque quien debió haber firmado el decreto ejecutivo es el presidente de la República, así que él no puede lavarse las manos sobre este hecho. No es que es problema solamente de la canciller, que la canciller ande haciéndole loas a gobiernos criminales como ese Maduro de Venezuela, o ese Ortega, que es una prolongación del somocismo que la humanidad ha condenado, que es problema de la canciller Espinosa. No es así, es problema de la presidencia de la República. Yo creo que esa canciller no solamente que deben destituirle luego de un juicio político, el propio presidente debería destituirle, porque su cargo es de libre remoción y le está haciendo quedar muy mal no solamente al presidente, sino al país en general. ¿Cuál de nosotros los ecuatorianos podemos aplaudir lo que hace ese sinvergüenza de Ortega matando a la gente todos los días en Nicaragua? ¿Cuál de los ecuatorianos podemos justificar a ese otro sinvergüenza criminal de Maduro, que está azotando al pueblo de Venezuela? ¿Acaso no tenemos miles y miles de venezolanos todos los días aquí avanzando a nuestro pueblo y complicándonos la vida también a los ecuatorianos en cuanto a fuentes de trabajo? Bien, estamos con el doctor Antonio Pozo Salgado. El tema de la frontera se manejó bien, eso les costó el puesto a 2 ministros, y el pueblo dice debían ser los 3, incluida Espinosa. Se manejó bien, está manejándose bien, porque todavía tenemos 2 conterráneos, 2 ecuatorianos que están presos, que están secuestrados. El tema de la frontera es un tema sumamente complicado, igualmente. ¿A qué se debe los conflictos de estos? Esto es un problema represado de muchos años atrás, donde, como dijo el propio presidente Moreno, hubo permisividad por parte del propio expresidente para que las FARC hagan de las suyas, y nosotros los ecuatorianos tener como se dice, los vecinos en la frontera norte, no a los colombianos, sino a las FARC. Hay un puente. Imagínense.
Entonces, la permisividad estaba prevista desde el punto de vista que se dejaron hacer y hacer pasar. El narcotráfico, si bien no hay producción de coca en el Ecuador, pero los insumos, el tráfico, todas esas cosas están produciéndose aquí en el Ecuador. Y lamentablemente en la década farreada se desmanteló a las Fuerzas Armadas, incluso con las llamadas enmiendas constitucionales aprobadas en el 2015 de los correístas, acabaron con la misión fundamental de las Fuerzas Armadas, les mandaron a cuidar los parques, a cuidar los bosques, cuando esa no es la función de ellos, y se descuidó la frontera. A eso se debe que alias Huacho y todos los delincuentes que hoy están azotando en la frontera han hecho de las suyas. ¿Estás sugiriendo que fue a propósito? Pero por supuesto. Ahora se están corrigiendo, al menos nuestras fronteras están cuidadas, pero tenemos ya varios muertos, tenemos los atentados constantes, tenemos 2 ecuatorianos que están ahí todavía secuestrados, no diría 2, 3. Marcelo. Muñoz, el distinguido ingeniero ibarreño constructor, 5 años ya retenido por estas fuerzas irregulares en Colombia. El asunto es sumamente complicado. Yo creo que en eso hay que actuar en conjunto con el gobierno colombiano para poder darle una solución y una salida eficaz y acabar con ese peligro inminente que todos los días tenemos en la frontera norte. Tenemos pocos minutos para concluir esta entrevista. 10 minutos, 8 minutos. Bien, la pregunta es la siguiente, vamos a darle un giro. No hay duda que el asunto económico del país es uno de los más acuciantes y quizá es el que menos se ha analizado y el que menos se ha tratado. Y tendrá que seguirse implementando no parches, sino medidas que realmente ayuden a reactivar la economía. Tú ya te has referido a eso, ya inversión extranjera, etc. Pero también el pueblo espera que se reduzcan salarios, por ejemplo, de quienes ganan empleados públicos, estamos refiriéndonos, ¿no? Por miles y miles, quizá más que el presidente de la República. Caso concreto, a ver, vamos, alcaldes, prefectos, asambleístas, concejales, ministros, ¿no deberían ganar un poco menos? Hay un video que, no sé hasta qué punto sea real, de los diputados de Suecia, que viven realmente modestamente. ¿Cuánto gana un asambleísta ahora? ¿Debería ganar un poco menos? A ver, el tema de la austeridad fiscal a eso me refiero, que fuera anunciada por el presidente Moreno, se ha cumplido en una mínima parte, yo diría casi en absolutamente nada. Lo único que ocurrió es que se eliminaron los famosos ministerios coordinadores. ¿De qué? Era ministerio sobre ministerio. Yo escuché, por ejemplo, perdóname, rapidito, se van a vender unos carros y se espera recuperar $1 millón. $1 millón no significa nada, absolutamente. Así es. Entonces, lo único que se ha hecho en ese ámbito de austeridad es rebajar o eliminar esos ministerios coordinadores, pero siguen una cantidad de monstruos burocráticos, sigue el Estado obeso, siguen los latisueldos, siguen los famosos asesores con latisueldos. ¿Cómo puede justificarse que aquí, a 30 kilómetros de donde estamos, en la famosa Yachay, existan sujetos extranjeros que ganan $18,600 siendo autoridades de una universidad? ¿Dónde ha ocurrido en el país este tipo de cosas? Y que se agendan vía Skype, más o menos. Dirigiendo desde California a una supuesta universidad, a una supuesta ciudad del conocimiento acá. Eso es intolerable. Continúan aquí, por ejemplo, ¿qué churos tiene que hacer aquí el Ministerio de la Política? Creado artificiosamente para convertirse en una sucursal del partido de gobierno, con fondos públicos, con fondos de todos los ecuatorianos. ¿Qué tiene que hacer aquí en el Ecuador un instituto espacial, por favor? ¿Qué estamos pues nosotros hablando de que vamos a llegar al espacio, que vamos a tener astronautas? Y eso se llevan cualquier cantidad de dinero de aquí del país. Quisiera que te refieras al tema que te planteé. Sueldos de asambleístas, por ejemplo. ¿Es suficiente lo que ganan? Tú fuiste asambleísta y varias veces. Bien, los asambleístas ahora están ganando $4,000. Yo creo que todavía es exagerado ese
ese monto. Muy bien pueden ganar menos que esa cantidad. Mientras un asambleísta que está cumpliendo ahí funciones, a veces algunos sujetos van a dormir y a no hacer nada. O hacer pedidos por internet. Claro, y aquí hay trabajadores que se queman sus pestañas de sol a sol y no ganan a veces ni el sueldo básico. Eso es intolerable. Yo creo que eso tiene que cambiar. Ya estoy hablando del tema de Yachay. ¿Cómo es que un rector, un vicerrector gana más de $18,000? Aquí hay asesores que siguen ganando eso. Las asesorías no han rebajado en este país. Continúa el Estado obeso. Aquí por fortuna se le eliminó el Ministerio de la Felicidad de ese vago de Ehlers, que pasaba todo el tiempo comiendo manzana y abrazando los árboles y distribuyendo disque felicidad desde el Carcha, el Macará y desde el Yasuní hasta la Manga del Cura. ¿Un cargo de esos dónde hay? ¿Dónde hay ese cargo? Pues para cualquier ecuatoriano que se muere del hambre. Ese tipo de cosas tiene que ser abordado por el gobierno y acabar con el Estado obeso, con tanto sinvergüenza que se va llevando la plata del pueblo ecuatoriano. Finalmente tenemos 2 minutos, 3 minutos, ¿no? Muy concreto, Antonio. Se aproximan las elecciones en este año, ya a fines de año, los 3 o 2 últimos meses hay que inscribir candidaturas, etcétera. ¿Qué futuro le ves a las listas 35, Alianza País, cuyo presidente es el presidente de la República? Bueno, esos señores no tienen ni siquiera partido político ahora. Me refiero a las listas 35. A las del señor Moreno, a los morenistas, claro. Ellos se quedaron con la lista 35 porque los correístas están ahora pues... Se desafiliaron incluso, ¿no? Se desafiliaron, están sin partido político, no hay quien los recoja. Ese es el problema. Y están fundando su propio partido. Están formando ya, pero la pregunta, por favor. Los de Alianza País pues están quebrados totalmente, así que yo creo que el futuro de ellos pues no es tan prodigioso como les resultó en años anteriores, donde igualmente se permanecieron en los cargos en base a fraudes descarados. Recordemos lo que dijo Mangas, el secretario particular del actual presidente de la República, y por eso le votaron del cargo. ¿Qué dijo Mangas? En la última elección hubo un tremendo fraude. No ganamos las elecciones. No ganamos las elecciones. Eso dijo en una entrevista en Cuenca. Por eso lo votaron del cargo. Entonces, así se ha manejado la política nacional. Aquí el Consejo Transitorio, luego del lunes que les voten, les manden a sus casas al Consejo de la Judicatura, a quienes inmediatamente tienen que mandarles a sus casas, y no solamente a sus casas, sino a la cárcel, es a esos miembros del Consejo Nacional Electoral que actuaron durante la década farreada, fraude tras fraude, para que el correato se mantenga en el poder. La sintonía de ustedes, amigos, muchas gracias. Les invitamos a suscribirse a Munay TV y pues les invitamos también a que miren los diferentes programas de Informalmente con. Muchas gracias.